Pues da mucho gusto recibirles después de que varios de los grupos se fueron de viaje de estudios, y más que de viaje de estudios, fase de campo, ¿verdad? De las materias de gestión de la sustentabilidad, y algunos de ustedes también en materias contables. Por tal motivo, reservamos este seminario, esta sesión del seminario. Hubiéramos querido hacerlo un poco antes, ¿verdad? Pero un conversatorio destinado a resaltar los aportes de el maestro Jorge Duch-Gari, quien, como ustedes saben, nuestro edificio lleva ese nombre, pero que es importante destacar cuáles fueron esos aportes para nuestro departamento. Sabemos el reconocimiento que tiene el maestro Jorge Duch-Gari en términos de todo su hacer, todo su quehacer, toda su entrega para construir una visión universitaria de Chapingo. Chapingo no tenía esa escala universitaria hasta todo el trabajo, toda una vida dedicada completamente a ese quehacer universitario. Entonces, nos pareció muy importante compartirles esos aportes que tuvo el maestro Jorge Duch-Gari, y que como programa educativo de Ingeniería en Agroecología tuvimos la fortuna de contar con el apoyo y muchos aportes, ¿sí? Entonces, este conversatorio está dedicado a honrar esa memoria y que podamos valorar y seguir aprendiendo del legado que nos donó generosamente el maestro Jorge Duch-Gari, y entre otras cuestiones, ¿no?, que ya se hablarán a lo largo de este conversatorio, la situación de estos aportes. Vieron ustedes que sacamos un póster y afortunadamente nos acompaña la doctora Teresa Duch Carballo, hija de nuestro querido maestro, y también colega aquí de la universidad. Voy a leer una breve semblanza. En primer lugar, ella hará uso de la palabra para compartirnos ese conocimiento, esas situaciones de la trayectoria, a grosso modo, ¿no? En una hora no se puede hablar mucho de un personaje que ha hecho muchas cuestiones por la universidad, pero posteriormente los maestros aquí presentes, el doctor Atenógenes Licona también hará uso de la palabra, más o menos unos 5 minutos cada uno, el maestro Juan Antonio Cruz Rodríguez, el doctor Pedro Arturo Martínez, ¿no?, el maestro Alejandro Hernández Tapia, y finalmente cerramos con algunos elementos que nos parece fundamental destacar. Bienvenida, Tere. Agradecemos muchísimo tu presencia. Ella es ingeniera agrónoma con especialidad en zootecnia por la Universidad Autónoma Chapingo. Es maestra en ciencias con especialidad en ganadería en el Colegio de Postgraduados, y tiene un doctorado en agronomía con especialidad en economía agrícola y aplicada en la Universidad de Texas. Ella, además de eso, ha trabajado en distintas actividades, analista de proyectos agropecuarios del desaparecido Ban Rural, y también aquí en la universidad. Al graduarse como maestra en ciencias, se desempeñó como investigadora asociada en el INDESAF, Unidad Mérida, en un proyecto titulado Fortalecimiento de las bases científicas en la conservación in situ de la biodiversidad agrícola, componente México. Este proyecto fue financiado por el Instituto Internacional de Recursos Genéticos y Vegetales. Una vez terminado el doctorado, ella trabajó 6 años como investigadora postdoctoral asociada en el Departamento de Economía Agrícola y Aplicada de la Universidad de Texas, donde se incorporó al Centro de Estudios para Norteamérica, específicamente la línea de investigación sobre aspectos económicos del Tratado de Libre Comercio.
Posteriormente trabajó en la Universidad de Texas A&M como extensionista asociada en el diseño y ejecución del programa de extensión agropecuaria con población hispana en la zona de influencia de la universidad. Y desde 2014 a la fecha, ella está en la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria, que incluye a Ciencias del Mar, donde se ha desempeñado como responsable del área de capacitación y vinculación en el sector productivo y en el programa de producción de cooperativas escolares. Pues bienvenida, Tere, y el tema que hoy nos ocupa, ¿verdad?, en este conversatorio es poder destacar esa obra, ¿no?, que de alguna forma, como hija de nuestro querido maestro Jorge Buchkay, pues también te ha tocado caminar en esos aspectos. Bien, si quisieran los demás maestros, quien quisiera ocupar igual el sí, bien. Bien. Tere, adelante. Buenas tardes. Agradezco a la doctora Virginia y a los profesores y compañeros que van a estar en el conversatorio la invitación a formar parte del mismo. Si bien el tema de este seminario es hablar de los aportes de mi papá al Departamento de Agroecología, mi intervención se va a centrar en hablar a grandes rasgos de su vida. Lo anterior por dos razones. Mi papá y yo fuimos colegas, pero nunca compañeros de trabajo. Y sería pretencioso de mi parte hablar de lo que conozco bien en la casa, aunque de manera informal. Y dos, compartir con ustedes un poco de la persona y no solo de la academia. Por lo tanto, voy a leer el texto que escribí para el homenaje que se realizó el 16 de mayo de 2023. Generalmente, cuando hablamos de cumplir sueños, nos referimos a cosas buenas, deseos, anhelos que cuando se materializan nos hacen felices. Sin embargo, existen otros sueños, pesadillas que ojalá nunca se hicieran realidad. En ocasiones tuve pesadillas con este día. Soñé con las palabras que tendría que pronunciar, con el lugar, la gente, los sentimientos. Les puedo decir que el dolor y la angustia que sentí entonces no se comparan con la realidad. Hoy nos reunimos a celebrar la vida y obra del maestro Jorge Buchkay, formador de muchas generaciones de chapingueros y constructor, entre muchos, de esta universidad. 45 años dedicados a esto se dice rápido. Pero no solo fue el maestro. Celebramos hoy la vida y obra de un buen hombre y particularmente de mi papá. Mi participación consiste en hacer una semblanza de su vida, la cual puedo resumir de manera sencilla en tres aspectos generales: Chapingo, su familia y el fútbol. La prioridad de cada aspecto de su vida cambia conforme dos etapas fundamentales: pre-Chapingo y Chapingo, lo que incluye la etnia. Suena muy complicado, pero no lo es. El 15 de mayo de 2021, durante nuestra llamada habitual de los domingos, mi papá me comentó que no se había sentido muy bien. De acuerdo con su personalidad y carácter, me explicó con mucha calma y paciencia la situación, que de hecho era complicada, aunque no sabíamos qué tanto. Así, en el transcurso de 8 meses, sentados a la mesa del comedor, esa que hace más de 40 años ha sido el centro de la vida familiar en nuestra casa, que no es nuestra, porque es de Chapingo, retomamos la costumbre de conversar largamente. En ese tiempo descubrí, aprendí y confirmé no solo a mi papá, sino a la persona y al profesionista. Mi papá nació en 1945 en Mérida. Fue el tercer hijo de 6 de una familia inmigrante española, catalana para más series, en la que el patriarca era el abuelo paterno, aunque la abuela materna no se quedó atrás. Su afición por el fútbol inició desde su infancia por la influencia de su padre y tíos, que eran grandes aficionados a este deporte. Aunque como en ese tiempo solo se podían escuchar los partidos en un destartalado radio de onda ultracorta, que era de uso exclusivo del abuelo, entonces había que divertirse con el béisbol.
deporte muy popular en México. Vengo, gritaba ya con un pie en la calle para que su mamá no tuviera tiempo de detenerlo. Y el muchachillo flacucho güerejo de no más de 9 años salía corriendo al paradero de los camiones que iban al jardín Carta Clara. Era día de béis. Siéntate aquí, Chel, así le dicen a los güeros en Yucatán, y no te muevas. Ya en el estadio, anda a ver el juego y cuando termine la séptima entrada te regresas. Antes de que salga toda la gente, no te vayas a perder. Aquí te espero. Así le decía el chofer del camión, un tanto preocupado por su seguridad. Ese consejo se hizo costumbre en él y en las ocasiones en las que nos llevó a los partidos de béisbol ya en el moderno Parque Cuculcán, invariablemente salíamos al final de la séptima entrada y oíamos el resto del juego en el radio del coche. Después de algunos tropiezos académicos, a los 16 años encuentra su lugar en el mundo. Esto es en la vocacional de ingeniería del recién inaugurado Instituto Tecnológico de Mérida, básicamente gracias a su equipo de fútbol, del que fue integrante desde su creación en 1962. Te voy a dar chance de que entres al equipo, pero no puedes tronar ninguna materia. Fue sentenciado por el maestro Herrero, el entrenador, y así fue. Participó en 3 torneos intertecnológicos. En 1963 en Orizaba, donde se enteró que el pozole no solo era la bebida refrescante preparada con masa de azúcar y coco, o masa, sal y chile que preparaba en Mérida, sino un gustoso caldo de granos de maíz, carnes y especies. En 1964, en la ciudad de Durango, donde jugaron un partido en cancha de tierra, en la que los jugadores se enfrascaron en una pelea a golpes que terminó con un jugador yucateco en el hospital con la quijada fracturada y el partido suspendido, solo para terminar de jugarse el día siguiente, rodeados de soldados. Y en 1965 en la ciudad de Chihuahua, donde le arrebataron el tercer lugar al equipo local. Las historias de los juegos intertecnológicos fueron recurrentes alrededor de la mesa del comedor, no las sabíamos de memoria. Sin embargo, estas anécdotas tomaron una perspectiva diferente cuando poco a poco, en esos 8 meses finales del 2021, me di cuenta de lo que escucho son las vivencias de un adolescente, no las del maestro Lucho. Profesionista hecho y derecho, adulto, en control, como siempre lo vi. Gracias a que el médico veterinario Medina le explicara a mi abuelo las bondades de estudiar en Chapingo, mis tíos ingresaron a la ENA en 1958 y en 1960. En ese momento, la idea de estudiar una carrera profesional con todos los gastos pagados, que de otro modo sería imposible afrontar, se volvió atractiva. En 1962, mi papá visitó Chapingo por primera vez. Y abro comillas. Lo hice con la intención de valorar mis perspectivas de futuro, de saber de manera directa cómo era la ENA. La panorámica que tuve entre mis ojos el día que me paré en el umbral de la vieja puerta de entrada fue la espléndida calzada principal, la cual me fascinó por sus nobles dimensiones y por su entretejida fronda. Fue una mirada que desbordó con amplitud mis prefiguradas expectativas. Cierro las comillas. A instancia de uno de sus hermanos y con la idea de ampliar su horizonte, finalmente se decidió a presentar el examen de admisión a la ENA en 1966 y fue aceptado luego de obtener una de las 10 becas, internado y manutención, otorgadas por la esposa del profesor Juan Gil Preciado, secretario de Agricultura de la ENA. Aunque mi primera inclinación fue la de estudiar fitotecnia, finalmente se decidió por la especialidad en suelos, seducido por la idea de conocer a profundidad las características únicas de los suelos y la fisiografía de la península de Yucatán, tan de moda en estos días, con los que ya había tenido contacto en sus aventuras como Boy Scout siendo niño y con sus amigos adolescentes. A la par de las clases de la instrucción militar, ya mínima en esos años, mataba el tiempo en el campo de fútbol y formó parte del equipo representativo de la ENA hasta que egresó. 1970 fue un año muy importante en su vida. Se tituló como ingeniero agrónomo especialista en suelos, con la tesis Determinación de la eficiencia de 3 fuentes de fósforo en 3 suelos de México, cuyos principales planteamientos fueron publicados como parte de un boletín técnico por la compañía Pfizer. Se casó con la muchacha de los ojos verdes y se convirtió en padre por primera vez. En 1971, después de una gran decepción profesional a manos de la Secretaría de Agricultura
que lo trajo recorriendo oficinas en el sureste como becario, con la promesa de una plaza que nunca llegó, regresó a la Ciudad de México. Entonces, un día X, en su diario ya desesperado recorrido en el metro en busca de trabajo, al pasar por la estación San Antonio Abad, cayó en la cuenta que la Coordinación de Estudios del Territorio Nacional, dependiente de la Secretaría de la Presidencia, estaba frente a sus ojos, y recordó que algunos de sus antiguos maestros trabajaban ahí. Decidió entrar a ver si de suerte se encontraba alguno de ellos. Por las prisas, se pasó a la siguiente estación y tuvo que regresar. Sobreponiéndose a la vergüenza, le expuso al ingeniero Fausto su situación y este, con su habitual parsimonia, le dijo: espéreme tantito, y salió de la oficina. A los 10 minutos, que le parecieron eternos, el ingeniero regresó y le dijo: muy bien, Duch, le vamos a dar la oportunidad como becario en el departamento de fotointerpretación. Preséntese el lunes a las 8 puntual y no me quede mal. Con el tiempo fue ascendido técnico en cartografía de suelos. La ENA, hoy Watch, siempre jala. Y en 1973 regresó a su alma mater, ahora como profesora. Por razones que explicaré más adelante, termina su relación laboral con la recién creada universidad y en 1977 fue nombrado jefe de la Oficina de Agrología y responsable de la cartografía de uso potencial de la tierra de la Dirección General de Estudios del Territorio Nacional, cargo que ocupó hasta mediados de 1979. Sus pininos en la docencia fueron en 1973, como dije, como profesor de la asignatura de Edafología General en el Departamento de Suelos de la ENA, del que fue director interino. A principios de 1975, por situaciones familiares, decide renunciar a Chapingo, mudarse con esposa e hijas, ya éramos 2, a Mérida y trabajar en el Banrural Peninsular. Decisión que duró lo que se tardó Rubén Valladares Arjona en llamarle por teléfono y plantearle la posibilidad de incorporarse como parte del equipo del campamento de trabajo de fitotecnia que estaba localizado en San José Cuyacatengo, Teapa, Tabasco. Propuesta que, como ya sabemos, obviamente aceptó porque Chapingo jala. A partir de mayo de 1975, con una breve interrupción por cuestiones políticas de la universidad, hasta el 21 de mayo de 2022, se desempeñó como profesor investigador de la Universidad Autónoma Chapingo. Su familia creció a 3 hijas, una nieta, un nieto y un yerno. En enero de 2022, al conocer la gravedad de su enfermedad, mi papá decidió que el lugar adecuado para llevar el tratamiento era Mérida, por lo que se trasladó para allá. Los últimos 3 meses de su vida estuvieron marcados por una amarga renuncia. La enfermedad no solo consumió su cuerpo, sino que hirió su espíritu, ahogando su entusiasmo por vivir. No obstante, combatió su enfermedad con la misma valentía y entereza con la que lo hizo en otros difíciles momentos que marcaron su existencia. Sin embargo, poco a poco fue vencido hasta el momento que se dejó llevar suavemente por la marea, como si quisiera estar lejos, cediendo al oleaje final que llegó a reclamar. Murió a las 12:15 de la mañana del sábado 21 de mayo de 2022, en paz, de la misma forma como vivió, en sus términos, sin estridencias, frugal en su tierra natal, pero lejos del lugar que más quiso y del que escribió, que habló con ellos. Chapingo entra por los ojos y no sale por ningún lado. Se queda para siempre en nuestro imaginario individual y colectivo. Y aquí estamos. Y si me permiten continuar, el 21 de mayo de 2022, mientras estaba en la funeraria, recibí una llamada del rector de la universidad para expresar sus condolencias y proponer la realización de un homenaje institucional a la vida y obra de mi papá. En días posteriores, incluso me comentó que se conformaría una comisión coordinada desde la oficina de rectoría para organizar dicho homenaje, que quedó establecido sería el 28 de octubre del 2022. Pero ya sabemos qué pasó en esas fechas. Ahora las nuevas autoridades tuvieron otras prioridades. Cuando preparé el texto que recién leí, en octubre de 2022, mi intención era compartir parte de la vida de mi papá, fuera de la ENA y de la UACH. No pensaba hablar de su trabajo aquí. Finalmente, de eso se trata el programa en ese momento. Sin embargo,
me di cuenta de que es necesario al menos enumerar sus contribuciones a la construcción de esta universidad, mismas que se están dando por sentadas, como si siempre hubieran estado, como si existieran por decreto, porque es Chapingo y listo. Así que va una lista en estricto desorden cronológico. En el ámbito académico, a invitación expresa del ingeniero Posadas, fue el autor del proyecto, fundador y sobre todo férreo defensor del sistema de centros regionales, instancia universitaria que a pesar de la dura oposición de muchos, se mantuvo y creció. Empezó como una coordinación y ahora es parte fundamental de la oferta educativa de la universidad. Por cierto, el ingeniero Posadas y mi papá se conocieron en el equipo de fútbol de la ENA. Jorge Buchgari no salió de centros regionales. Centros regionales salió de Jorge Buchgari, de sus ideas, de su experiencia, de su interés por construir esta universidad, de su terquedad y de la convicción de que este proyecto fortalecería el carácter nacional de la UACH, heredado de la ENA, carácter que se opaca con el atractivo físico de lo que ahora llaman la sede central. Ya sabemos que Chapingo entra por los ojos y no sale por ningún lado. Fue fundador de la revista Geografía Agrícola y después de mucho batallar, reconocido como miembro del Consejo Editorial fundador. Formó parte del cuerpo docente que dio origen al Departamento de Antropología, impulsor del nuevo plan de estudios y al apóstol director del mismo. Fue fundador de la maestría en Ciencias en Desarrollo Rural y egresado de la primera generación. Faltaba más. Fue autor del proyecto de creación de la Unidad Regional Universitaria Sur-Este. A finales de los 80 y principios de los 90 publicó 2 libros, Conformación territorial del Estado de Yucatán y Fisiografía del Estado de Yucatán y su relación con la agricultura, mismos que terminó de actualizar en noviembre de 2021, fue su último trabajo. En el ámbito administrativo fue coordinador, subdirector y director de centros regionales. Sí, el sistema realmente se ha fortalecido. Fue coordinador de la maestría en Ciencias en Desarrollo Rural. Fue 2 veces director del patronato universitario. Bajo su dirección se realizaron diversas acciones que están vigentes el día de hoy. Los proyectos productivos lácteos, de hortalizas, bovinos de carne, cerdos, la tienda campestre. Se elaboró el manual de ingresos propios, incluyendo el concepto de retribución patrimonial. Se elaboró el sistema contable de la universidad. Se rescató y elaboró el reglamento de la Unidad de Servicios Habitacionales, Autoconstrucción. Se elaboró el reglamento para la ocupación de las casas de la colonia de profesores. Se gestionó la apertura de la sucursal del Banco Santander en los bajos del edificio administrativo. Dedicó 45 años de su vida a construir lo que hoy es Chapingo, pero sobre todo fue impulsor del cambio de paradigma que significó el paso de Escuela Nacional de Agricultura a Universidad Autónoma. Los hombres se mueren, sus vidas se acaban, su voz e imagen se diluyen. A la mayoría les dejan de importar, a otros su muerte nos dolerá siempre. Sin embargo, sus obras permanecen y es responsabilidad de los vivos mantenerlas y recrearlas o dejarlas perder. Colegas, tuvieron el mejor centro delantero que se puede desear, de los que sí meten goles. El valor está en su cancha. A los amigos, no tenemos palabras suficientes para agradecerles sus invaluables y desinteresadas muestras de cariño. Muchas gracias. Bueno, muy pocos de ustedes conocieron en persona al maestro Jorge, aunque era uno de mis motivos de alegría cuando de repente lo veía que llegaba al edificio. Inicialmente, Jorge, te presento, ¿no? Y le decía, bueno, él es el maestro Jorge Luz, es el artífice del plan de estudio que ustedes están impulsando. Yo tuve la suerte de ser su alumno en la maestría de desarrollo rural regional. Él nos impartió el curso de
seminario de investigación. Desde luego lo conocí desde antes. Perdón. Desde luego lo conocí desde antes porque lo acompañé cuando él decidió emprender la aventura de ser candidato a la rectoría de la universidad. Él contendió con el doctor José Reyes Sánchez y quedó en el tercer lugar de esa elección, pero hicimos en el sentido del acompañamiento, hicimos un trabajo en toda la universidad y finalmente el maestro dio cátedra en el asunto de la universidad que él ya tenía concebida y por la cual había trabajado. Entonces, cuando yo llego aquí, me invitan a estar en agroecología en el 2002. Ella era maestro del departamento, maestro de servicio, y pues él prácticamente estuvo con todas las generaciones hasta que el asunto de pandemia. Él estuvo pendiente, fue su director académico del departamento de agroecología en la primera etapa como departamento cuando dejamos de ser programa interdepartamental. Él estuvo como director académico en la gestión del doctor Alejandro Sánchez Vélez. Y ocurrió algo que pocas veces sucede y que eso da cuenta de la importancia que los estudiantes de ese tiempo veían con él. Por alguna razón que no comentaré, se le pidió la renuncia al maestro como director académico, y esto suele suceder en muchas administraciones, pero cuando se enteró en la comunidad estudiantil, se armó una revuelta, ¿sí? Y se tuvo que echar atrás este asunto de la renuncia del maestro Jorge Cruz. Y bueno, estuvo un tiempo breve todavía en la su dirección y finalmente regresó a la dirección de centros regionales. Ya cuando yo seguí teniendo relación con él en el ámbito de trabajo, trabajé junto con él en un proyecto que se llamaba las CAPI, que eran comisiones que se organizaron en la rectoría del doctor, en la primera rectoría del doctor Sergio Barrales, en las que se hizo una proyección de lo que podría ser el crecimiento nacional de la Universidad Autónoma de Chapingo. Y hay un librito que publicó el maestro en la que se resume la perspectiva que se logró en esta comisión para poder proyectar el crecimiento nacional de la universidad. Entonces, él es uno de los visionarios más importantes que ha tenido en la universidad, no solamente por la creación del sistema de centros regionales, sino porque ella proyectaba cómo podría crecer la universidad en este libro que les cuento de la CAPI de crecimiento nacional. Cuando cuando yo estuve en la dirección, lo invitamos a que viniera al departamento. Él estaba pensando en jubilarse y afortunadamente aceptó la invitación y vino, se comisionó de tiempo completo al departamento de agroecología, y es cuando él se involucra más con el programa educativo. Ya lo conocía antes, era de su director, pero es cuando empezamos a trabajar bajo la coordinación de él, la modificación del plan de estudios. Y aquí fue una coincidencia muy afortunada porque estaba el maestro Luz, también llegó en ese tiempo el maestro Atenógenes, y lo que ahora llamamos esta línea de gestión, que antes llevamos, que era la línea de seminarios, y la que ustedes seguramente recordarán que todos los egresados que han venido hablan de esa línea de seminarios como una piedra angular de la formación de los agroecólogos. Es a la tutela del maestro Jorge Luz, y con la intervención del maestro Torres, que llegaba en ese momento con nosotros, se transformó, se adecuó la línea y se convirtió en la línea de gestión. Y yo les decía, en el día del homenaje,
que ustedes puedan revisar la tesis de maestría del maestro Jorge Cruz y los fundamentos de los planes de estudio que están en esa tesis, ¿no? Es ahí donde parte todo, y es una tesis que les invito a que revisen, está en la biblioteca central, ¿sí? La tesis de maestría del maestro Jorge Cruz, porque ahí van a encontrar fundamentos históricos de lo que es nuestro programa educativo. Él logra, se inicia el asunto del nuevo plan de estudios con una visión completamente diferente y con una visión de avanzada de lo que es el programa educativo de ingeniería agroecología, y él es el que lo echa a andar, ¿no? Echa a andar este nuevo programa. Cuando él tuvimos la suerte de que fuera a aceptar ser el director del departamento, y en su gestión como director se echa a andar este nuevo plan de estudio. Pero no solamente estaba pendiente del asunto de la cuestión académica, sino también del fortalecimiento del departamento. Él inicia la gestión, él concluye y bueno, continúa una gestión, pero de manera muy fuerte logra conseguir el presupuesto para la construcción de nuestro nuevo edificio. Entonces, cuando él se va, deja todo listo para que la siguiente administración prácticamente sea la que encargada de administrar los recursos que él consiguió para la creación, para la construcción del edificio anexo. Entonces, eso, en lo material, tenemos que también agradecerle a la visión del maestro Jorge Buscari la construcción del departamento. Él era muy especial como persona, era muy estricto en muchos sentidos, y recordábamos con el maestro Atenógenes que él no creía mucho en los centros de investigación, ¿no? Porque decía que eran poderes paralelos a la administración del departamento. Yo creo que al final, con su experiencia en agroecología, él cambió un poquito este parecer, pero él, de las cosas que no estaba de acuerdo, él era muy claro, decía, y no estoy de acuerdo en esto, aunque era muy respetuoso de las decisiones del colectivo, y era algo que tenía muy claro y nos enseñó mucho, yo soy el director de todos la gente del departamento. Entonces, en esa situación no hacía distingos, y bueno, por eso no distingos, pues, en algunas situaciones, bueno, decía, ¿y por qué no te hice caso? ¿Por qué no te hice caso que me advertías que esto iba a suceder? Y entonces le decíamos, no se preocupe, maestro, eso ya pasó y vamos a lidiar con esta situación. Y siempre fue el ir viendo hacia adelante y no amarrarse en el pasado, que era algo que él no funcionaba. Palabras, estos recuerdos con el maestro Jorge Luch. Yo nací profesionalmente en centros regionales, allá por el 82. Precisamente el maestro Jorge Luch me recibió cuando gané el examen de oposición para irme a Huatusco. Él me recibió y me dijo, mañana, a las 8 de la mañana, estás en... Así lo hice, ¿verdad? Así lo hice. Y bueno, quiero recordar dos aspectos solamente de la vivencia en centros regionales, ¿verdad? Que se proyectan hasta estos momentos en la ecología. Una es todo el programa que me tocó compartir con él desde el 94, ¿no? En la coordinación de un programa de investigación en recursos naturales, que organiza, ¿verdad? Dos conceptos fundamentales, que es el ambiente para la producción, que finalmente se convirtió en el agroambiente, en la agroecología, y el condicionamiento ambiental, que es el análisis del paisaje. Los conceptos que hasta ahorita son vigentes, ¿verdad? Y repercuten en la formación que ahora se está haciendo. También se proyecta hasta estos momentos una forma de ver la formación del recurso humano para la agricultura, que nace en centros regionales desde el 83 por ahí, o antes seguramente con ellos, ¿verdad? Que es la necesidad de un perfil
profesional integral general. Yo creo que ya la especialización avanzó, ¿verdad? Sin pelearnos con la especialización, pero proyectemos un perfil profesional, la agronomía general integral. Esto en un congreso de centros regionales allá en 89, 90, ¿verdad? Se dio la indicación al sistema de centros regionales de crear un perfil de esta naturaleza. Coincide con el doctor Márquez, con el doctor Posadas, con varias gentes más, ¿verdad? Que estaban pensando en ese perfil. Se crea una comisión, ¿verdad? Para crear un perfil profesional y uno para la maestría. Comisiones. Platicando con el maestro Edmundo Pérez, que seguramente lo recuerdan, ¿verdad? Muchos de ustedes lo conocen. Ese planteamiento coincidió con otros grupos de trabajo que estaban ya en la preparatoria, ¿verdad? Y finalmente, esta comisión nacida en centros regionales encuentra eco con otros grupos de trabajo, con Chapingo, y se crea no una agrónomo integral, sino una agronomía. Esa fue la historia. Desde centros regionales, ¿verdad? Dijimos, nos quedamos chiflando en la loma, ¿verdad? Porque era un perfil profesional para centros regionales, nacido en la discusión de centros regionales, que se proyectaba operarlo desde centros regionales, pero con esta combinación de grupos, ¿verdad? Se va a la Dirección General Académica. Aquí sigue la iniciativa, ¿verdad? De ese perfil integral y nace, ¿verdad? El perfil profesional del agrónomo en zonas tropicales. Había que agregarlo a su currículum, ¿verdad? Porque todos los documentos base, que yo también estuve en esa comisión, está liderada por el maestro, ¿verdad? Toda la currícula y la organización de las asignaturas tuvo que pasar por su discusión, por la discusión con él, ¿verdad? Y prácticamente su visto bueno, ¿verdad? Para que lográramos también en el Consejo Universitario aprobar, ¿verdad? La creación de la carrera en zonas tropicales. Entonces, se dividió eso, pero desde ahí nace, ¿verdad? La iniciativa de esa formación integral que ustedes tienen, ¿verdad? Y que se proyecta en este nuevo plan de estudios. Entonces, hay tres conceptos ahí interesantes que vale la pena recordar. Y ya en la subdirección de investigación, en donde me dice, oye, con toda la experiencia que tenemos y las discusiones que hemos tenido, los desencuentros, las coincidencias, hazte cargo de la subdirección. Y para resumir, ¿verdad? Estas interesantes aspectos de su formación que me decía, bueno, hay que pensar de manera sistemática, de manera organizada. Hay que decirlo, ¿verdad? Tanto de manera verbal como escrita, ¿verdad? Y hay que hacer y hay que actuar en consecuencia, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esto da lugar, ¿verdad? A la discusión de, voy a solamente comentar dos aspectos en esta área que tocó con él en la investigación y plantear el programa departamental de investigaciones y servicios en agroecología. Esa fue una iniciativa que presentamos al Consejo Departamental, ¿se acuerdan? Empezamos a trabajar esta organización de la investigación, el servicio desde el departamento, ¿verdad? Y finalmente se da la apertura para la creación del Centro de Investigación y Gestión de la Agroecología, el SIGA, ¿verdad? Sí, mucha discusión, ¿verdad? Que se quedara a nivel departamental, que la coordinación fuera en la subdirección de investigación o que se fuera a los centros de investigación universitarios, ¿verdad? Con ese poder paralelo que decía el maestro que no le gustaba mucho, pero que finalmente, ¿verdad? Muchas discusiones logramos decir, bueno, está bien, vamos a caminar por acá y a ver qué pasa, ¿verdad? Entonces, bueno, era eso, pensar sistemáticamente, organizar las ideas, organizar un documento base como programa departamental, después ya con toda la discusión en el pleno, un documento base
de un centro de investigación universitario y finalmente somos también de los cuantos, 8 centros de investigación que cumplimos con todos los requisitos y la próxima semana, creo, ¿verdad? Se va a pasar al pleno para su aprobación de los 7 primeros centros de investigación, ¿verdad? Que nace desde las discusiones con la empresa. Y la otra es el centro de capacitación. Se bueno, piensa, investiga, ¿verdad? Genera información, pero difúndelo, ¿verdad? Y el medio era el centro de capacitación en las áreas experimentales. Eso, con la experiencia que ustedes habían generado con que habían estado ya encargados, pues había avances, ¿verdad? Pero me dice, si dices que hay un biodigestor que funciona y que con el estiércol, pero que están los pilotes, está el biodigestor, están los pilotes del corral elevado, pero no hay corral elevado y no hay animales ahí que alimenten. Si lo piensas así y si lo dices así, pues hay que hacerlo, ¿verdad? Porque en los recorridos del Jurásico decíamos todo eso, pero no estaba. Entonces, fíjate que se haga. Entonces, pues remodelamos y usamos lo que ahorita ven de los centros de capacitación del Jurásico, la Huerta, la Tabla San Juan, nace de ese pensar, ¿verdad? Decirlo y hacerlo. Eran sus 3 cuestiones fundamentales, ¿verdad? Entonces, por ahí nace esta visión del maestro de pensarlo sistemáticamente, de escribirlo, ¿verdad? Porque era la manera de comunicarlo y de hacerlo. Entonces, pues son estas cuestiones interesantes, ¿verdad? Que me gustaría que quedaran en nuestra memoria, ¿verdad? Porque es parte de lo que trabajamos en conjunto y también no solamente desde la administración, sino el conjunto de profesores que hemos participado, ¿verdad? Y que bueno, pues ahí están los resultados y que siempre lo vamos a tener ahí a la vista. Muchas gracias. Bueno, gracias, gracias por el tiempo. Les quiero comentarles que desde que yo llegué al Departamento de Agroecología, en 1995, he tenido presente la presencia del maestro Jorge. Él ya estaba aquí, él ya era profesor del departamento. Todas las generaciones que cursaron tuvieron una muy buena interacción con el maestro. Recuerdo que un egresado me decía que las clases del maestro de regionalización son verdaderas clases de filosofía. Nos hacía pensar, nos hacía reflexionar sobre el concepto de los paisajes, ¿no? Sobre ese medio físico donde se lleva a cabo la agricultura. No era un profesor, digamos, condescendiente en términos de que quisiera que los muchachos siempre se estuvieran riendo, ¿no? Un profesor exigente, un profesor que sin duda alguna se comprometía con su curso, era evidentemente, tenía, insisto, un nivel de complejidad importante, pero todo el mundo le reconocía su capacidad y su sabiduría. Yo tuve la oportunidad de interactuar con él como compañero en el departamento, desde mis posiciones en la administración del mismo, y siempre tuve, ¿cómo decirlo?, la posibilidad de compartir sus ideas, que eran realmente elaboradas, muy complejas. El maestro, cuando decía algo, ya lo había pensado, ya le había dado vueltas en su cabeza. Yo me atreví a decirlo y se lo comentaron los compañeros, el maestro es un cerebro andante, cerebral por completo. Cada vez que le expresaba algo, que ya lo había analizado, no soltaba cosas a la ligera, ¿sí? Y por esa razón, yo nunca le pude hablar de tú. Jamás lo hice, no podía. Para mí siempre fue el maestro Lucho. Y hasta que dejé de verlo, cuando ya vino el tema de la pandemia, siempre me referí a él de esa manera, ¿sí? Y lo seguiré reconociendo así como el maestro Jorge Lucho. Pero vean, yo quiero resaltar esto, su participación en la formación de ingenieras y ingenieros en agroecología tiene raíces muy profundas. Prácticamente formó a todas las generaciones hasta que él dejó ya de venir a la universidad, ¿sí?
Y además, cuando se habla de que modificó el plan de estudios, no solo es una cuestión de forma, en realidad, como ya se estableció, él marcó la directriz de la trayectoria formativa de las ingenieras y los ingenieros de la agricultura. Ese esquema de trabajo que siempre estamos enfatizando, siempre estamos poniendo sobre la mesa, fue una propuesta y una idea de él. Él nos la compartió y él la explicó y pudimos concretarlo. Ese es su planteamiento, su contribución va más allá de haber organizado el proceso. Su contribución está en la base, en el fundamento de esta trayectoria para la formación de ingenieros y ingenieros de la agricultura. También tuve la oportunidad de salir con él a campo en viajes de estudio. Tengo que decirles que era realmente muy satisfactorio, ¿sí? Para mí resultó un espacio de gran aprendizaje ir a la Sierra Gorda, en mi caso hablar de vegetación, en su caso hablar de geología y de suelos. Y no tienen ni idea de la cantidad de cosas que yo reconozco, aprendí en ese andar con él por los caminos de la Sierra Gorda. ¿Sí? Y además, la facilidad que tenía para vincularse con las personas. Un día tocamos a una puerta de una casa, porque atrás de la casa se veía un matorral muy bonito. Entonces vamos a tocar. Tocamos, nos dejaron entrar, pasamos a ver el área que tenía la familia, y después el maestro regresó varios años con esa misma familia a trabajar, ¿sí? Se hizo amigo hasta del dueño de un rancho bastante grande, ¿sí? Y me di cuenta, bueno, que él tenía precisamente ese don de gente, o sea, esa capacidad de poder interactuar con las personas en otro nivel. ¿Sí? Por lo tanto, cuando hablamos con Virginia sobre este evento, dice, mira, muchachos tienen que saber quién es el maestro Duch, qué hizo, porque ahí está el nombre. Van a decir, voy al edificio Jorge Duch Gari. Pero cuando le digan, oye, ¿quién fue Jorge Duch Gari? Que tengan por lo menos alguna referencia de la trascendencia de lo que él hizo por este programa. Pero además, fíjense, jamás nos reclamó ni tutela, o sea, él nos dijo, reconózcame como fundador, reconózcame como promotor de lo que hay en la agroecología. Nunca lo hizo. Él siempre trabajó, contribuyó y no pidió nada para hacerlo. Y hay personas que, ¿cómo nos reclaman? ¿No? Es que yo fundé el programa y después ya no me invitan, estuvieron aquí en mi medio y se fueron. Dicen, fundamos el programa y luego llegaron otros y se echaron a perder, ¿no? O sea, nosotros, ¿no? Y el maestro Duch fue fundador del programa, participó en él activamente, lo transformó y jamás de los jamases nos hizo ninguna exigencia en ese sentido. Eso hay que reconocer, eso nos habla de su calidad humana. ¿Sí? Y cuando estuvo como director, yo tengo que decirlo, es quizás el periodo más productivo en términos de avance, de modificación, de transformación del programa de agroecología. Y se logró no porque él lo hiciera solito, sino porque tiene una capacidad de organización y de trabajo en equipo sobresaliente. Creo que muchos le aprendimos o tratamos de aprovechar la enseñanza que él nos dio, y creo que agroecología, la única forma que tendrá de persistir, de avanzar, es que ese trabajo colaborativo, este trabajo en equipo, se siga dando. ¿Sí? Creo que los que estamos aquí, el tiempo que estemos, no sé cuánto, tendremos esa obligación. ¿Sí? También los invito, hay que leer los trabajos del maestro, hay que revisar. Y no nos va a pasar como con este señor que tenemos aquí atrás. Todo el mundo habla del maestro Hernández, pero ya poca gente lee lo que él ha escrito. No podemos permitir eso. Vamos a hablar del maestro Duch y vamos a hablar de su obra, hay que leerlo, ¿sí? Hay que conocerlo. Hay muchos documentos que hablan de lo que él hizo. Incluso hasta entrevistas grabadas, videograbadas, hay que escucharlas, hay que ver cuál es el planteamiento que él tenía. ¿Sí? Y en ese sentido, otra vez reitero, con eso termino, cuando nos pregunten quién era Jorge Duch Gari, que está ahí en la puerta de tu edificio, tengamos alguna información que dar. Y hay que sentirnos orgullosos. Bueno, lo que nos leyó Tere, tengo que reconocer, me conmueve muchísimo, porque es acercarnos a la vida de alguien que lo conocimos en el trabajo, pero que no tuvimos oportunidad de conocer más allá. Me hubiera gustado, hubiera sido bastante agradable tener esa experiencia. Pero el maestro era en ese sentido parco, ¿sí? No mezclaba ninguna situación familiar, personal con el trabajo, pero gracias, Tere, por compartirnos estas experiencias y nos da un panorama así grandote, muy amplio de lo que era el maestro Jorge. Gracias.
Bueno, ya pues, prácticamente ya se ha hablado de la historia del maestro Dush. Lo único que voy a hacer es hablar de un pasaje muy breve, de hecho, sobre todo en esta última etapa de la construcción del plan de estudios último. O sea, en este último, sé de que se vinieron dando una serie de fenómenos de conocimientos que empezaron a salir, ¿no? Dentro de ellos empezó a salir como corriente lo que alguna vez les he hablado a los alumnos del patrimonio cultural, eh, del gobierno de los comunes, de la tragedia de los comunes, y dentro de ellos el tema que se prestaba para aterrizar todas esas propuestas, precisamente era el área del territorio, que había sido poco abordada aquí en el departamento. Y era la pregunta porque pues, siempre estábamos ensalzando el desarrollo de la agroecología, pero la agroecología no todos la adoptan, ¿no? No todos la adoptan y inclusive hay hasta zonas donde nos espantamos de ver la fortaleza que tiene todavía la sin ver, pero necesitábamos entender ese proceso y fue a raíz de esta última etapa que tuvimos la oportunidad de discutir, dialogar con el maestro Dush de Estrella. Y en ese sentido, pues vimos la necesidad de que existiera esta temática en el departamento. Y fue gracias a esa posibilidad que tenía el maestro de aglutinar ideas y de poder generar cosas nuevas que se dio el surgimiento de esta. Entonces, por eso está ahorita en el departamento la discusión de esta temática, que es muy importante porque ahí se concretan todas las políticas, se vuelve una arena de lucha, ¿no? Se concretan todas las políticas, se concretan los despojos territoriales, y entonces en ese sentido nos queda el reto, ¿cómo podemos hacer que la agroecología siga avanzando? Entonces tenemos que entender esos procesos. Entonces fue a raíz del trabajo con el maestro Dush que surgió esta nueva área de conocimiento, esta nueva área de manejo, en la cual pues, estamos participando y en la cual estamos tratando de recuperar esta idea y de construcción de colectividad, ¿no? Que fue un poco lo que ha trabajado el maestro Jorge Dush, la idea de generar colectivos, ¿no? No individualidades. Y es ahí el reto de seguir trabajando colectivamente. Que no importa las diferencias, digamos, filosóficas que tenga cada quien, sino lo que importa es cómo construimos la colectividad. Y yo creo que ese es el legado del maestro Dush, de poder tener la oportunidad de discutir la colectividad, y esperamos que también ustedes no solo la disfrutan, sino sigan haciendo colectividad. Gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, tengo cierta familiaridad con Tere, nos conocemos desde algunos años atrás. Considero que todos nosotros somos o tenemos la suerte de haber sido unidos a través de la persona del maestro Jorge Dush. Y es lo que quiero resaltar. Porque estamos aquí. De repente, si nosotros nos vemos como profesores, somos de distintas áreas, en mi caso hasta de distinto departamento, y de repente estamos aquí. Yo siento que eso lleva a reflexionar uno, pues, quién fue esa persona que eventualmente tuvo la capacidad o la posibilidad de poder estar conjuntando pues, a personas con muy diferentes visiones, con muy diferentes preparaciones previas. Ya lo decía el maestro David, ¿no? Ese concepto de colectividad. Y eso fundamentalmente no significa, pues sabes que cada catorcena recibes un sueldo, sino es un propósito de vida y que él estuvo infundiéndonos. Considero que es bastante importante. Nada más como manera de anécdota, pues de repente a esto uno habla de que hizo esto, hizo aquello, pero la primer acercamiento que tuvimos, el maestro Jorge Dush y yo, fue que me corrió de su oficina. Sí, se me dijo, pues puedes cerrar la puerta, pero por fuera. ¿Por qué? Porque era una persona sumamente recta y consideraba
no porque estuviéramos inmersos en una serie de dudas o de confusiones, eso fuera nuestra forma de poder relacionarnos, ¿no? Como decía uno, hay que tener claro qué es lo que quieres. Entonces, una vez que tengas claro qué es lo que quieres, ya entonces puedes venir. Pero mientras tanto, pues vete para allá, ¿sí? Tú tienes que reflexionar. Y creo que eso es muy importante, porque después de ese encuentro un tanto cuanto, y les podré decir que yo salí enojado, ¿sí? Pero después de eso, él realmente me estuvo enseñando, sí, venga, ya sé que te enojaste, pero vamos por este camino. Y quiero resaltar un aspecto, también para terminar y no agotarlos, de lo que decía esta Terry, cuando estuvo en patronato, que pues, se les puede hacer fácil decir, pues hizo tal reglamento, hizo tal cosa. Pero hay un contexto. En ese entonces la universidad estaba hecha de cabeza, pero de cabeza financieramente, políticamente. Y él dijo, no, espérate, yo no voy a entrar al mar, sí, de dudas y de pleitos. Hay que proponer cosas hacia el futuro, no hay que ver hacia atrás. Sí, y bueno, por eso me corrió de su oficina, ¿verdad? Porque yo iba hecho un mar de dudas y un mar de confusiones. Y él dijo, no, espérate, las cosas pueden ser muy urgentes, pero siempre hay que tener como prioridad lo que es importante. Y entonces, pues eso considero que es uno de sus grandes aportes y que no se paga con la catorcena que recibió eventualmente en cada ocasión, sino es algo de nacer y de propósito de vida. Y espero que en ustedes, pues también se infunda ese tipo de detalles. Bien, atenta, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias, doctora, por dar esta esperación, doctora Virginia, por dar este espacio. Gracias. Pues quizá tengan ustedes algunas preguntas, comentarios, ¿no? Para la participación pues, de todos los que hemos estado hablando en este conversatorio. Y yo solamente previo a esta parte, resaltar algunas cuestiones, ¿no? El ser compañeros de trabajo, ¿no? De un personaje tan importante, nos ponía en una situación de mucho aprendizaje. Porque el maestro Butch supo ser compañero de trabajo, ¿sí? No nos trataba como alumnos en el sentido de establecer un diálogo, ¿sí? Y sin embargo, aprendíamos mucho de él, ¿sí? Y esa forma de estarnos educando, ¿sí? Pero no como vernos como menos, o sea, que era una situación, una cualidad muy importante. Esta acción colectiva, ¿no? Este trabajo en equipo fue fundamental. Ese compromiso que logró desarrollar entre nosotros nos hizo justamente el poder ubicar otras formas de tratar de entender cómo nos relacionábamos, pero también cómo tratar de compartir esos aprendizajes con ustedes. Cuando se discutía la categoría de agroambiente, igualmente hicimos una salida de campo en conjunto. Y entonces, al ubicarnos en un área y tratar de ver el paisaje, que ustedes ven que es su primer nivel de acercamiento a esta realidad, nos decía, es que de repente nosotros ya con la experiencia pensamos que los jóvenes, ¿no? Los estudiantes se paren aquí y ya nos hagan la decisión. Pues no, o sea, tenemos que encontrar formas de cómo comunicar y hasta llegar a la famosa categoría del territorio, ¿sí? Entonces, él nos daba ejemplos, ¿no? Y entonces nos decía una situación bien importante que queríamos en este plan de estudios incluir muchas cuestiones, pero desarticular. Cuando nos plantea el esquema, ¿no? Que es este esquema de su plan de estudios que nos lleva desde el paisaje hasta el territorio, pasando por el agroecosistema, ¿no? Por la comunidad, por las unidades de producción. Entonces, esta ocasión recuerdo que teníamos muchos documentos, ¿no? Que habíamos ubicado temáticas importantes a analizar en su plan de estudios, pero esa vez como si hubiera
caído el sol, ¿no? Que nos hubiera abierto, nos hubiera iluminado, ¿no? De tener fichas aparentemente dispersas, el tener un eje conductor, ¿no? Y entonces es cuando él nos plantea la cuestión esta de los niveles de estudio y las unidades de análisis. Y nos explica, ¿no? Cuáles eran como, dice, es que el agroecosistema no existe tal cual, ¿no? O sea, es una forma de nombrar una manera de análisis. Pero la verdad que nos explicaba de tal forma que no, pues no nos hacía sentir mal, ¿no? Sino nos incluía dentro de esta situación. Y en esta cuestión, ¿no? De esa acción colectiva, o sea, siempre incluyente y decir, ¿no? Hablaba de de no convertirnos o no reproducir una universidad autónoma chapingola. Y entonces decía, no, es que tenemos que incluir, o sea, la agroecología en sí misma es diversidad. Y entonces era fundamental seguir apoyando, ¿no? Esta situación de cómo surge esta propuesta de programa interdepartamental, ¿no? De docencia y de investigación y servicio en agroecología. Hoy en día se llegan a escuchar voces aparentemente disidentes y decir, cuando se convirtió en departamento, desapareció esa diversidad. No es cierto. O sea, ustedes lo viven, ¿por qué? Porque tienen, ¿no? Clases con profesores de distintos departamentos y además de eso tienen la posibilidad de poder tomar materias optativas en otros departamentos, ¿no? Y entonces, e incluso, ¿no? Por ejemplo, el haber diseñado las materias optativas que puedan ustedes tener todas en conjunto en un semestre, fue para esa acción de poderse incluso movilizar y tomar esas clases en conjunto, ¿no? En otros centros regionales. Entonces, esa visión, ¿no? De poder movilizarse, de poderse especializar incluso, ¿no? Porque el pensamiento del maestro Duch era, pues es que habrá gente que le guste más los suelos, ¿no? Gente que le guste más la parte zootécnica y demás, pues que los jóvenes tengan la posibilidad, ¿no? De poderse especializar en algo. Y entonces, esas situaciones realmente fueron muy enriquecedoras, ¿no? Cuando se realizó esa transformación del plan de estudio. Y no nos llegó 1 año, 2 años, ¿no? O sea, como dicen, él viene acá, viene de tiempo completo, ¿no? Se comisiona y entonces esto posibilita el plan de estudios que actualmente tiene. Y que claro, del papel a la práctica, ¿no? Siempre son necesarios ajustes. Pero agradecemos igualmente mucho a Tere, ¿no? El compartir esta otra parte muy personal, muy individual, ¿no? Porque acá pues de repente escuchábamos que pues se escuchaba este grupo cubano, el Social Club, ¿no? A veces así, pero efectivamente siempre muy reservado para la cuestión muy personal. Y bien, pues creo que es poco lo que hasta ahora hemos logrado impulsar el reconocimiento de una gran obra, ¿no? Y que como ustedes saben, estamos por presentar una propuesta ante el Consejo Universitario para que se le pueda otorgar el doctorado honoris causa. Como propuesta, ¿no? La encaminaremos ahí junto con profesores de centros regionales, pero pues es parte de estas situaciones de reconocimiento, un reconocimiento que como se ha señalado aquí, él nunca buscó, él no aceptaba esa situación de halagos, ¿no? Él trabajaba por el compromiso que tenía consigo mismo, con la universidad, ¿no? Porque así era el punto, ¿no? No porque necesitara nada más. Y bien, pues damos paso a comentarios, preguntas que quieran hacer ustedes.
A mí no me gustaría resaltar esa parte que mencionó el profe Tenógenes, que a mí me choqueó muchísimo cuando veníamos de Acatepec, cuando nos menciona esto del por qué surgimos nosotros, ¿no? Como programa, de que somos parte de un plan de ser agrónomos integrales, pero es que es un superpoder, o sea, que me gustaría que fuéramos conscientes de la magnitud de ese poder que tenemos, que no es el agrónomo integral de saber qué aplicar, no como el manejo integrado de plagas, sino como pues con otra visión. Y cuando nos lo dijo el profe Atenas en esa, a Dani, a mí fue como, no sé, como que todo tuvo sentido. Y fue como muy padre, o sea, como ser parte de algo de legado, ¿no? Y bueno, me dio clases el profe en el grupi, y solo recuerdo mucho del profe que era sembrador de dudas, o sea, porque yo en ese momento, pues, en la ecología, de hecho, cuando quería entrar a Chapingo, yo pensaba entrar a suelos, pero me asustaba la química, ¿no? Y entonces es que sembraba esa duda sobre las tierras, sobre la clasificación maya de los suelos, sobre la milpa maya, que tanto le apasionaba ese tema, y hasta la fecha digo, como el efecto que tiene en nosotros, en esta parte a mí me interesa todavía la parte de la etnoedafología, y por eso estamos tomando esta clase con el profe Pájaro. Y pues yo creo que así como tuvimos de gran referente, todavía tenemos grandes referentes, y creo que a veces como que tampoco somos conscientes de eso, y a la vez al lado de nosotros tenemos grandes referentes futuros, porque ese potencial como que está en nosotros, y a mí me gustaría como interiorizar esa parte, esa grandeza de nuestros referentes, de nuestros profesores y profesoras, que pues también lo tenemos dentro. Y pues ya. Gracias, Lolo. ¿Alguien más? ¿Quisieras agregar algo más? Bueno, no sé, yo tengo muchas anécdotas de mi papá porque y otros colegas, pero él no estaba muy convencido de esa situación. De eso tengo muchas. De lo que dicen de ser agrónomos integrales, esa era una discusión recurrente en mi casa, sobre todo porque mi papá no estaba muy convencido de que yo fuera que aprendiera mucho menos de zootecnia. Era algo así que lo tuvo mal, yo creo que los 30 años que vivió con el asunto. Hasta que estudié forrajes, como que más o menos ya se le fue pasando. Y me gustaría hacer énfasis en la cuestión de los agrónomos, que finalmente, de repente mi papá con la edad empezó a pensar un poco, a desanimarse, porque los muchachos ya no tenían los ímpetus, el entusiasmo, las ganas, como que los veía un poco desanimados en estudiar el Chapingo. Y no estoy hablando de nadie en particular, sino en general. De eso, esa plática la tuvimos hace 10 años, 8 años. Y la tristeza era, o el desencanto, es que no se dan cuenta que ustedes son ingenieros agrónomos, más que ingenieros. Sí, se llaman ingenieros agroecólogos, pero ustedes son los ingenieros agrónomos. Al final de cuentas, yo soy zootecnista, que él es fitotecnista, que él es de parasitología, y sabemos un montón de eso, que es zootecnia, parasitología. Ustedes se supone, pero ese plan de estudios, porque ya lo guié, o sea, yo no me metía en los asuntos de mi papá. Y entonces, ayer leí el plan de estudios de agroecología, por primera vez en mis años de primaria. Y ahí me di cuenta, efectivamente, que ustedes saben de todo, saben más de todo de agronomía. Y eso debería de darles como una visión diferente de lo que es el campo mexicano, de lo que pueden hacer y a dónde pueden llegar. No sé, es una motivación, me gustaría motivarlo, ¿no? A lo mejor ya me está entrando la nostalgia de nunca haber hablado de Chapingo. Es la primera vez además que hablo con antes estudiantes de Chapingo. El acuerdo tácito con mi papá era que nadie se metía en terrenos del otro, entonces no platicaba, no daba pláticas de Chapingo, no doy clase, no, nada. Entonces, no sé, como que lo puedan ver de otra manera, si les sirve la historia de mi papá, si les sirve su obra, como en algún momento la obra del ingeniero Cholo del maestro Cholo fue el tema recurrente para nosotros.
No lo sé, a mí me gustaría motivar, te digo, ya a lo mejor es la nostalgia, pero sí que se tomen muy en serio que ustedes son ingenieros agrónomos y tienen la ventaja que no les van a poner especialista en zootecnia, especialista en fitotecnia, especialista en recursos naturales, o sea, saben y pueden dedicarse a lo que quieran al final de la carrera. Ese sería yo mi comentario final. Y si quieren saber anécdotas, bueno, pues ahí les puedo dejar mi correo aquí con la maestra Virginia, la doctora Virginia, porque anécdotas de aquí hay muchísimas, y son buenas, y son agradables, y son todas bien. Estoy muy contenta. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues damos por concluido este conversatorio que solamente fue una pequeña apertura, ¿verdad? Y que tendremos oportunidad de poder profundizar en temáticas muy en específico, trabajarlas, ¿no? Para seguir aprendiendo del maestro Luz. Muy buen provecho. Perdón, Tere. Ay, estoy tan. Como siempre, otorgamos un reconocimiento, una constancia, ¿verdad? Por participar en el conversatorio a la doctora Teresa Luz Carballo en este conversatorio, aportes al maestro Jorge Duchcari, al Departamento de Agroecología, y le hacemos entrega de un pequeño obsequio.